Bueno, pues buenos días, perdón por el retraso. Ah, pues nada, más que nada el motivo de esta reunión, en este caso presencial y allá con ustedes en línea, es en primer lugar pues darle la bienvenida a los que entraron, a los 20 nuevos alumnos que tenemos en la maestría y platicarles un poco del programa. Vamos a tener buenos días. Vamos a tener una pequeña intervención videograbada de una de Ricardo Murillo, que trabaja para Naciones Unidas. Desafortunadamente a Ricardo no pude tenerlo de manera presencial, pero al menos lo grabé. Tuve la oportunidad de venir a Guadalajara y le hice una entrevista, ¿no? Entonces, después de que tengamos la oportunidad de escuchar a Ricardo, vamos a más que nada presentar un poco el programa y sobre todo me interesa todas las dudas que puedan tener. Este es el momento indicado para plantearlas, ¿no? Entonces, un momento, vamos a iniciar con la intervención de Ricardo Murillo, que nos va a hablar sobre la deuda en los gobiernos locales, ¿no? Sí, ya. Bueno, David, gracias por interesarte. La verdad es un honor, aunque la verdad tenemos muchos temas, ¿no? Me llamo Ricardo Murillo, trabajo para Naciones Unidas, una agencia que se llama Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que inició en los años 60. Es una agencia que trata sobre todo, bueno, como lo dice el nombre, comercio, por el lado también de desarrollo, es donde yo trabajo. Por el lado de desarrollo, más específicamente sobre la gestión de deuda, porque hace los años 80, de hecho México empezó una de las crisis más graves que jamás se ha conocido en los países en vías de desarrollo, cuando de repente ya no entraban el dinero en las arcas del petróleo y teníamos unas deudas muy graves con acreedores de todo tipo, pero más que todo de Estados Unidos. Y bueno, eso causó un efecto dominó en toda la región de América Latina, hasta todo el mundo, pues. Entonces, el, el meollo del asunto de lo que yo trabajo fue inicialmente ver cuál era el efecto de una crisis de endeudamiento en los países. Pero nos dimos cuenta que no habían datos. No habían datos porque el, por lo general las deudas se contraían no solamente entre gobiernos. El gobierno es un ente muy complicado. El gobierno no es solamente el presidente, ¿no? El gobierno es diferentes secretarías, ministerios, dependiendo del país. Y ellas cada una se endeudaba con relación a los proyectos que tenían. Y muchos de esos proyectos, bueno, tal vez se redituaban, pero otros eran realmente proyectos semifantasmas, porque como había un exceso de crédito en un dado tiempo, los bancos no sabían qué hacer con ese dinero, entonces les daban a varios países sin realmente hacer un análisis muy profundizado de la situación. Entonces nos dábamos cuenta que no habían datos, y lo que iniciamos fue un programa informático para poder ingresar todos los instrumentos de deuda de un gobierno y centralizar la información.
Pues empezó con los países de África, sobre todo los más pobres. Y desde ahí el programa fue incorporado en varios países, e incluso en América Latina. Casi todos los países usan este programa de Naciones Unidas llamado SIGADE, Sistema de Gestión y Análisis de Deuda. Entonces, al ingresar todos los datos a esta base, podemos ver cuáles son los efectos de una crisis de deuda y cómo ver cuáles son las alternativas para poder salir de estas deudas. Pero la deuda en general no es mala, es más bien una capacidad de un país o un municipio poder tener suficientes flujos en sus cajas para poder pagar las obligaciones que tienen con los bancos o con instituciones financieras de todo tipo. Entonces, el siguiente paso ha sido en varios países, y bueno, la temática que querías que abordara un poco era cómo afecta esto a los gobiernos locales. Y hay dos maneras. La primera es, por ejemplo, en Argentina. En Argentina los municipios y las provincias se pueden endeudar con entes del extranjero, es decir, con el Banco Mundial, con incluso bancos como UBS de Suiza o Crédit Lyonnais de Francia. Y las obligaciones son directamente con estos municipios. Por lo tanto, esto causa un problema porque cuando hubo la crisis del 2000 en Argentina, pues muchos municipios ya no pudieron pagar y las leyes no las tenían hechas para que el gobierno del estado de Argentina pudiera realmente pagar esas deudas a nombre de las provincias y los municipios. Entonces nos pidieron un apoyo para centralizar todas las deudas de los municipios y de las provincias en Buenos Aires. Y cada una de las provincias tiene el sistema para gestionar su deuda. Ahora, el caso argentino es un caso muy especial porque las reglas permiten que ellos puedan endeudarse con entes externos. En México no se permite, tienes que pasar por el gobierno federal. Pero eso no implica que un municipio no esté endeudado. Eso implica que el gobierno del estado se hace garante del municipio o del estado. Y luego, si por alguna razón hay una falla y no puedan pagar, el gobierno federal cobra un impuesto, de hecho, a los municipios y a los estados para que ellos puedan, en caso de que haya un problema, pagar a nombre de este municipio o de este estado. Ahora, por lo general los países lo que tienen son deudas, por ejemplo, con el Banco Mundial. El Banco Mundial, por ejemplo, te puede hacer un préstamo de 100 millones de dólares al gobierno federal. El gobierno federal, a su vez, firma con el Banco Mundial que ellos van a represtar este dinero a los municipios y a los estados. Y ellos, aunque no lo crean, se hacen un beneficio. El Banco Mundial se hace un beneficio sobre los intereses que paga el gobierno federal, y el gobierno federal se hace intereses sobre los gobiernos municipales y estatales. Y esto ha sido muy criticado, ¿no? Porque al final de cuentas el que está pagando más es el ciudadano. Bueno, pero a pesar de que, podemos juzgar las prácticas de los gobiernos y de los bancos internacionales, el objetivo de las Naciones Unidas ahí es prácticamente dar un apoyo técnico, porque nos hemos dado cuenta que lo que hacía, por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y sobre todo lo hacen en países como en el África, donde no hay muchas capacidades técnicas
Pues, por ejemplo, tienes una devaluación, la crisis de deuda se te estalla, se genera un problema estructural grave, y lo que pasa es que llega el Fondo Monetario y te dice, mira, tienes unos problemas y yo tengo las soluciones. Y generalmente las soluciones son bastante drásticas, digamos, para el país, porque requiere de que, por ejemplo, y es el ejemplo más que vivimos aquí en México, que se vendan las empresas estatales, que se den, por ejemplo, se subcontrate a empresas americanas o suizas o lo que quieras para extraer los recursos del subsuelo. Una serie de medidas que bueno, te obligan a tomar, a un poco, no decir vender tu país, pero ponerte en una situación en la que para poder salirte de tus deudas tienes que casi rendir tu capacidad de ingreso a empresas extranjeras. Pero podemos decir, qué mal el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero también muchos gobiernos tienen el problema de la corrupción. Entonces, a veces los gobiernos se endeudan sin realmente reflexionar que esta deuda puede llevarlos a la bancarrota. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de concientizar a los políticos, pero más que todo a los que trabajan en administraciones de los ministerios de finanzas, a que ingresen las obligaciones, las deudas dentro del sistema y puedan ver qué efecto tienen en caso de que tuvieran, por ejemplo, una devaluación, una crisis climática, que tengan, digamos, un problema de liquidez. De hecho, hubo un libro que publicó, de hecho, el Banco Mundial, de que uno de los graves problemas de los países no es que tengan problema de solvencia, sino de liquidez. En el momento en que hay un problema en el tipo de cambio, de repente los estados o los países no tengan en ese momento la capacidad de pagar. Por lo tanto, caen en una crisis económica que les obligan a decir lo que acabo de decir, ¿no? De traer que venga el Fondo Monetario, te haga un plan de reestructuración, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros damos este apoyo es principalmente dar cursos de estadística, cursos de informática y bueno, tratar de que ellos comprendan que tienen que vérselas solos, digamos, no necesariamente depender de consultores de externos, sean de organizaciones internacionales como los que acabo de mencionar, o de bancos comerciales como UBS, que también tiene servicios, sino también que ellos tengan la posibilidad de hacerlo. Pero nos hemos encontrado con varios problemas. El problema principal es que hasta ahora en muchos países en desarrollo no hay servicios de carrera en los departamentos de deuda. Es decir, se va un presidente, se va toda la gente. Entonces toda la gente que habíamos capacitado se fue y hay que reiniciar de nuevo. Y esto no prohíbe de poder hacer análisis más profundizados sobre la deuda actual y la deuda potencial de un país o incluso de un estado o municipio, como en el caso de Argentina, donde tenemos el programa mucho más a nivel estatal. En Bolivia también lo tenemos a nivel municipal. Pero este es un grave problema. El segundo grave problema es la capacidad de la oficina de deuda de poder reaccionar ante una crisis.